efectivamente que a nadie le vuelva a pasar lo que le pasó a Antonia. Alejandro, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino lo difícil de estos meses, lo duro, pero sabemos que quieres luchar por tu hija y porque se sepa la verdad. Sí. Y por eso partir preguntándote, porque es bien importante saber de quién estamos hablando. Este hombre, por lo que escuchábamos en la nota, y podía conversar también contigo, no solamente tendría la acusación de tu hija, sino que estaría involucrado en 7 delitos más de abuso sexual o violación. Sí, ya afortunadamente, siempre digo afortunadamente por la información que se entrega, ya no por lo que le sucede a las niñas. Hay denuncias que demuestran un modo operandi del tipo, ¿cierto?, en el cual ni siquiera es una conquista, las droga, las borra y comete el delito, ¿cierto?, de abuso o violación. Y cuando ya las niñas despiertan, no saben qué les pasó, no saben nada, ya no saben qué estoy haciendo acá, lo miran al lado y él como que nada, y nadie te va a creer, tú estás ahí curada, ¿cómo se llama? Tengo poder. O sea, ni siquiera se va antes de que ellas despierten. Como que es todo consentido, como que es su estrategia, ¿ya? Y como las niñas no saben, ellas se sienten culpables. Y todas las niñas que hicieron la denuncia guardan el secreto y guardan porque no se atreven a decirlo. Ella a lo mejor lo va a explicar un poco más, la psicóloga. Y la Antonia fue la última, en realidad, que él, no sé si la última, pero fue la que lo funó. Ella le dijo a algunos amigos que lo había funado, le había dicho, te voy a denunciar, te voy a decir que me violaste. Y le dijo muchas veces, ¿ya? Por lo tanto, ese enfrentamiento que le provoca Antonia al delincuente permite que sucedan una serie de hechos que lamentablemente terminan en el suicidio de mi hija. Alejandro, ¿cuántos papás hemos visto en las noticias que nosotros mismos aquí transmitimos cuando hablamos de se descubrió en tal lugar que están usando la burundanga, claro, esta droga? Y a veces a mí mismo me suena como sí, estas cuestiones deben pasar poco o a pasar lejos. A nosotros no nos va a pasar, claro, porque nuestra familia, no sé, la niña sabe. Y hemos hablado del tema en la mesa, se ha tocado. ¿Cómo ha sido ese proceso del cambio? Es que en realidad la tranquilidad que a lo mejor ustedes pueden notar, ¿cierto?, es que uno lo hizo todo. O sea, como papá, el cariño, la educación, los valores, el conversar las cosas, la problemática social, lo contingente, todo eso se conversa, todo eso se hace. O sea, aquí no hay un tema de que, chuta, pudimos haberle dicho esto a nuestra hija. Entonces, no hemos centrado, o principalmente como salud mental, no hemos centrado en que aquí hubo un delito. Solamente eso. Si nos vamos a cuestionar todo lo que sucedió, que pudimos haber hecho, que no, que sí, que no, entonces nos estamos centrando solamente que aquí hubo un señor que cometió un delito y ese delito fue la violación a mi hija y posteriormente que le provocó un trauma, ¿cierto? Y posteriormente le provoca un segundo evento, un segundo trauma con la amenaza que le hace el día sábado antes que ella tome la decisión. Entonces estamos enfocados en eso. Eso hay que castigar, eso hay que denunciar. Y a raíz de eso, ¿cierto?, el hecho de estar acá hablando, de decir las cosas, no es para solucionar el problema de mi hija, porque ya no hay nada que solucionar. Es lo que dijo su señora. Es lo que queremos hacer para evitar que le pase a tenemos que hacer. Aquí me está escuchando muchas niñas, muchas jóvenes, muchos hombres, muchas personas de todo el grupo etario, que le ha sucedido algo. Y el mensaje es que tienen que hablarlo, lo tienen que decir. Y aquellos amigos que sepan que le sucedió a una amiga algo, también tienen que decirlo. Tiene solución. Este problema que a ella les pasa, que lo viola, que le sucede abuso, tiene solución, ¿ya? Y ese es el motivo de masificar tanto esto, sensibilizar, ¿ya? Nosotros tenemos responsabilidades y creo que Antonia me dejó una responsabilidad y en eso me estoy ocupando el tiempo, ¿cierto? De paso, el decir todas estas cosas van a permitir que las instituciones que tengan que ver con todo esto, no solamente cargarle la responsabilidad a la policía, a la fiscalía, hay muchas otras instituciones que tienen que hacerse parte de esta problemática y abordarla. En los colegios, en las universidades, ¿cómo se llama? Las leyes. Nosotros hoy día, con este problema, en realidad que me he metido en un tema, saber un poco más para poder hablar con base.
Y la verdad es que me encuentro con alguna problemática de este tipo de violación. Siempre me he dedicado al tema de la violación. Digo esto porque en realidad hay un sinfín de cosas que hay que cambiar. En el tema de la violación hay cosas que hay que modificar, ¿cierto? Y estamos metidos en que esto suceda, que surja estos cambios. Y qué bonito que tú lo hagas en paralelo de vivir un duelo tan duro. Por lo mismo te quería preguntar, porque tú dices algo que ya es muy fuerte perder un hijo. Es el dolor más profundo que cualquier persona puede sentir. Además, perderla porque se quita la vida. Claro. Y después de haberla enterrado, enterarte de todo esto. Sí. ¿Cómo fue como papá? Bueno, la verdad es que yo me entero que le sucede este problema. Algún problema había la misma noche del domingo y luego al día siguiente, cuando me entrevisto con el ex pololo y él me confiesa, lo visito para entender qué sucedió, porque era la persona más cercana, la última que había hablado con él. Y bueno, él me confiesa que, para entender un poco el audio, él me confiesa que cuando empieza... La figura es la siguiente: el día sábado, el delincuente, ¿ya? el imputado, al verse acorralado por mi hija, que ya en algún minuto iba a estallar socialmente, porque para ellos es muy fácil, colocan algo en internet y todo el mundo lo sabe, estaba pero a paso de que mi hija hiciera eso, entonces él corre la voz a la amiga del ex pololo, ¿cierto? Le dice: yo me acosté con la Antonia. Le dice, como tipo cagüín, la Antonia se acostó conmigo, qué sé yo, y ella le lleva el tema a su ex pololo, y su ex pololo le encara a mi hija: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Porque mi hija no es de esa ¿cómo se llama? De esa línea de estar acostándose con quien se le ocurra en la noche, no es así, ¿ya? Entonces mi hija le dice: ¿pero quién te contó? Me detengo en esto porque ella, lo que le sucedió el día de la violación, la madrugada del 18, lo cerró, lo bloqueó en su mente, ¿ya? Lo bloqueó y no se lo contó a nadie, y le pidió a las personas que se enteraron porque estaban ahí, la fueron a buscar, qué sé yo, que no le dijeran a nadie. Y ella controló eso 3 semanas y lo tenía controlado, ¿ya? Pero luego, ¿cierto?, a ella se le empieza a desmoronar esto cuando el pololo, retomo lo que le había dicho antes, el pololo le empieza a decir: ¿pero qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? Entonces ella dice: ¿pero quién te contó? Porque se supone que estaba cerrado. Pero Alejandro, lo que tú dices es súper importante, y aprovechar de preguntarle a Mariana como psicóloga, porque en el fondo este tipo de delincuentes lo que hace no es que Antonia haya cerrado esto por sí sola. No lo cerró. Da la impresión que estos tipos empiezan a configurar una majamama que hace que la víctima se sienta profundamente atada de brazo. Atrapada, no tiene otra. Es que es un agresor, hay que entenderlo así. Y como bien decía Alejandro, que tiene una entereza tremenda, su hija murió hace muy poco, en realidad nosotros conversamos fuera del estudio y empatizo absolutamente con él. Realmente es dramático esta situación. Los agresores actúan de esa manera. No solamente golpean, en el caso nosotros vemos con la ONG a los chicos con violencia, especialmente en el pololeo, sino que después siguen trabajando psicológicamente a la víctima. Manipulando, molestando, llevando a estos estados. Ella, y yo le decía a Alejandro, usted no es culpable, no es que no haya habido una comunicación con su hija. Lo que ocurrió fue que ella no quiso darle un problema. Y eso es lo que pasa y lo que nosotros permanentemente los chicos nos están diciendo a través de las redes sociales: no quiero causarle un dolor a mi papá, no quiero preocupar a mi papá. Porque no es que el padre sea culpable, sino que son los propios chicos que no quieren dar esa responsabilidad, creen que pueden solucionarlo solos. Y en el caso de Antonia, ella trató de solucionar este problema tratando de callarlo, que quizás no fue la mejor opción, pero para no darle problema a su papá. Si esa es la opción que yo veo que es más clara acá, y lo conversamos afuera y él también lo entiende de esa manera. Pero como bien dices, el agresor siempre está manipulando, está afectando, sobre todo psicológicamente, porque quiere ver disminuida a su víctima. Claro, la quiere seguir castigando. La pregunta es: ¿qué quería hacer realmente él con ella? Claro. Porque eso a mí me llama poderosamente la atención, porque obviamente esto está en investigación, pero estamos hablando de alguien que si viola a una persona, uno pensaría, trata de pasar como desapercibido. Lo que tú me estás diciendo, yo no sé si es una conducta que corresponde a un psicópata,
como de seguir hostigando, de ir a entregarle al ex pololo una información como para, es como acosarle la vida. Exacto. Es absolutamente lo que ocurre Muy bien. con la violencia psicológica. Hay una manipulación, hay un acoso, nosotros le podríamos decir lo que ocurre en las redes sociales. Yo termino con mi pololo y este me sigue acosando, me sigue enviando, me sube en foro, sube fotos mías quizás en alguna actitud íntima, me sigue acosando Que hoy día también están psicológicamente. estas Son herramientas agresores. adicionales, Alejandro, que tal vez en el pasado no estaban. Claro. O sea, hoy día el tema de las redes sociales no es menor. O sea, No la es imagen menor, para los exacto. cabros y las chiquillas hoy día es fundamental. Para terminar y entender el segundo evento, ¿por qué se produce esto? Entonces yo les decía que mi hija se quiebra porque el pololo empieza a preguntarle cosas que ella no tenía, que nadie más sabía. Entonces ella toma la decisión y le dice, te voy a contar. Pero cuando ella le dice, te voy a contar, espérame, le dice el pololo, abre su notebook, ¿cierto? Y él empieza a grabar lo que ella le está hablando por teléfono. Sin ¿ya? que ella supiera. Sin que ella supiera. Esto es muy importante. Entonces ella empieza, ya, te voy a contar. Y empieza a contarle la historia, ¿cierto?, de cómo sucedió todos los hechos. Evidentemente, ella, esa es una parte del audio, ¿cierto?, que es más gráfica, el dolor que ella tenía, que se sentía sucia, que eso es verdad lo que le sucedió. Entonces, al contar esto, el pololo, ¿cierto?, toma este audio, ¿cierto?, y se lo pasa a su amiga. Y la amiga está al lado del delincuente. Y el delincuente, fíjense la vuelta que da, el delincuente al escuchar este relato, esta confesión de mi hija, que lo acusa con nombre y apellido, el tipo, ¿cierto?, da la vuelta y llama a mi hija por 16 minutos, ¿cierto?, que él, por supuesto, desconoce, 16 minutos que la llama. Entonces, ahora hay que situarse en esa llamada. Sí, ¿qué le dicen esa llamada? Muy bien, ¿qué le dice esa llamada? ¿Ya? Cuando mi hija le cuenta a su ex, ¿cierto? Me llamó este weón, me emputeció, me trató mal. ¿Qué dijiste? ¿A quién le contaste? Le dice al ex pololo. ¿Por qué le contaste lo que yo te había acabado de confesar íntimamente? ¿Ya? Entonces le tira eso y luego le dice a la mamá del ex pololo también, este tipo me amenazó tía, porque yo estaba contando, qué sé yo. De ahí sale la figura de la amenaza. Entonces, ¿Y la amenazó con quién? entonces hay que entender quién estaba al otro lado. Entonces al otro lado siempre digo, en el otro lado está una persona como uno, como usted, en la cual a un problema dices, no hables más de mí, por favor, no digas esas cosas, está mal. ¿Ya? Eso es un tipo de personalidad. Pero si hablamos de un tipo que luego me imagino que van a averiguar en el sistema que estaba metido, desde chico, desde niño, un sistema machista, un sistema de agresor, un sistema de usar drogas para poder anular a sus víctimas, entonces entendamos qué le dijo a mi hija. No es tan difícil para mí saber, ¿cierto?, qué le provocó a mi hija el segundo trauma que llaman los psiquiatras con esta situación, en la cual el tipo, te vamos a exponer fotos de lo que te hicimos, lo que tú hiciste en redes. Hay que entender que mi hija es una niña de 21 años, y usted la ve muy bonita, se preocupaba mucho y las redes las manejaba y era su vida. O sea, a esa edad los cabros manejan las redes. Cuando alguien le dice, te vamos a exponer fotos desnudas de tu, ¿cómo se llama?, de lo que hiciste, ¿ya?, en redes. Cuando le dicen, te vamos a matar a tu papá. Si hay, como le decía yo a la psiquiatra, si hay un papá que amaba a su hija, ese era yo. Ese era yo. Por lo tanto, no es tan difícil, ¿cómo se llama?, que ella tome una decisión como esta. ¿Ya? Porque ella lo que dice es todo lógico, no quería darnos problemas. Ella solucionó de esa forma, y esa forma se cerró, y la psiquiatra dice que efectivamente son estados de la mente. O sea, si nosotros los comunes, los que podemos decir por qué no dijo y por qué no enfrentó esta situación, por qué si había tanto cariño, por qué no lo dijo, los psiquiatras tienen que hacerse parte de esta y dar a, ¿cómo se llama?, a entender y a conocernos a todos nosotros que la mente es muy loca. ¿Cómo se llama? Tú no te explicáis. Y a ella le pasó eso. Se le desmoronó esto, no tuvo la posibilidad de solucionarlo nada, ¿cierto? Y al final
esto es lo que tengo que hacer. No vio salida. No vio salida. Ya le vamos a preguntar a Mariana y ahí eso. no hay preocupación de que mis papás, mi hermano, mi familia, mis hijos, o sea, perdón, mi gente, mi entorno, no se preocupa de nada la mente, solamente en solucionar de esa forma el problema. Alejandro, ya le vamos a preguntar a Mariana que nos explique probablemente cómo se sintió tu hija acorralada para tomar una decisión tan difícil y tan drástica como la que tomó. Pero la persona que tú estás acusando hoy día, que en el fondo la estás acusando no solamente de violación, sino que también indirectamente de la muerte de tu Exacto. hija. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué te lo pregunto? ¿Era alguien que tu hija conocía con anterioridad, que estaba obsesionado con tu hija, que estaba enamorado platónicamente de tu hija? Porque la manera en que actúa, cuesta creer que sea como alguien de una noche que la conoció en una discoteca y no la conociera de antes por el nivel de obsesión que tuvo después con ella. La explicación a eso es que mi hija se sitúa en sus pares de 21 años y él en los de 28 años. O sea, hay una diferencia de edad, ¿cierto? Ellos son mayores y los carretes son distintos, pero todos se conocen ahí en Temuco, al menos, ¿cierto? Una ciudad bastante, no es tan grande. Por lo tanto, todos se conocen. Y efectivamente, por lo que me he enterado, ¿cierto? Estos estaban conectados a través de Instagram. Pero sus amigas, que son las cercanas, dicen que nunca la Antonia tuvo un acercamiento ni una palabra con él antes, nunca. Es todo un tema de Instagram que siguen, que no siguen. Por lo tanto, el tipo... No se seguían en o sea, Instagram. no, sí se seguían, pero no hubo Físicamente no había tenido una nunca hubo relación, una relación, porque ni había de una amistad, diferencia ni de Pero de edad. eran conocidos y lo reflejan las reglas. Todos se conocían. Entonces, eso es lo que dicen las amistades. Y este tipo, ¿cierto? Por la forma de que tiene de abordar, si ve a alguien, mi hija estaba muy bonita, ¿cierto? Y la ve sola, entonces la abordó y empezó a hacer lo que normalmente hace cuando encuentra a alguien, ¿cierto? Que la quiere como una presa, como esta va a ser mía, ¿cierto? Y hace todo lo que tiene que hacer para que sea, y se la lleva. Alejandro, me llamó la atención algo que usted dijo. Nosotros como familia hemos llegado a la conclusión, bueno, subrayo lo que decía la especialista recién, usted está bastante parado en poco tiempo. O sea, la emoción evidentemente salta como un automático porque Claro. el dolor es tremendo, pero bastante parado para las circunstancias. Pero dice, acá nosotros como familia hicimos todo lo que teníamos que hacer, acá lo que pasó es que vino un delincuente y nos cambia la cosa. O sea, y hay cosas que no están bien hechas acá y tenemos que cambiar. Sí, señor. ¿Qué es lo que usted ha descubierto con esta brutal experiencia que está mal en este país y que hay que mejorar? Muy bien, son dos cosas nomás, no es tanto por el tema, siempre situado en la violación. Ya todo el mundo y toda la sociedad sabe todo lo que está mal, así que afortunadamente las cosas están cambiando para todos, ya para la mayoría, pero en el caso de la violación, el caso puntual de mi hija, nosotros debiéramos modificar o que la ley se amplíe, y explico siempre que a raíz de toda esta formación o antecedentes que me llega del caso de mi hija, ¿por qué las mujeres tienen que pasar tanta dificultad que no ha llegado? No lo invento yo, pero me ha llegado gente que le ha sucedido, sabe que no, ¿por qué? Porque tengo que desnudarme, porque tengo que hablar con uno, con dos, con tres, al que se le ocurra. Y a veces muchas niñas jóvenes me han relatado que se sienten peor que los tipos, la gente, las instituciones, para no nombrar algunas, pero son muy pocas, las que tienen que ver cuando la recién ya declare. Y ¿cómo que ellos son los culpables de lo que les sentido sucedió? todo esto de las tesis los últimos días? Mucho sentido, ha beneficiado mucho todo este Porque es tema. parte de lo que dicen. Claro, ¿no? po, claro. Este Estado, las distintas instituciones que componen un Estado Exactamente. que no me pescan, que me exponen. Entonces, lo que sucedió con los niños menores de edad en mayo de este año, ya la ley obliga a cualquier persona que sepa que un niño fue agredido sexualmente, lo tiene que denunciar. Eso mismo es lo que yo digo, que no sea solamente a los menores. ¿Por qué no mayores? Si esto hubiese sido ley, cuando las cosas son ley, las cosas cambian. Eso es lo que hay que insistir, en que sean leyes las cosas. No solamente que nosotros aquí en el panel hablemos y no, digamos un problema y después se va. Tiene que ser ley. Siempre saco el caso de la ley Emilia. La ley Emilia le dieron tanto, ¿cierto? Que al final yo me convencí personalmente que cuando salgo a carretear yo no tengo que tomar.
mi amigo, ¿quién maneja hoy día? Y ya, y así somos Cambió de la cultura. De responsables. generar Y cambió, conciencia. y cambió. Ya nosotros no nos sentamos al volante porque me van a pasar un parte, porque voy a tener un accidente. Entonces ya no lo hacemos. Por eso es importante que sean leyes las cosas, como esta, la que si una persona sabe, un amigo sabe que violaron a una niña, si una mamá sabe que la mamá, la hija, la amiga la violaron, cualquier persona Que tenga la obligación de denunciar. y sea penalizada si no lo hacen. Y la segunda, Como lo es en los casos de los colegios, por ejemplo. en los colegios ellos están, los colegios, los médicos, todos están obligados, pero no los vecinos ni alguien que sepa del exterior. Y eso más si lo complementamos con que a las niñas, así como ahora en algunas regiones del país, los menores de edad ya están sacándole videos a sus declaraciones. Le están sacando video y ese video es el que se lo pasan al psiquiatra, al psicólogo. Claro. Para no y él revictimizar, que sea solo uno. Es, Eso mucho. fue por Es ley lo también. mismo que debe Sí. pasar con la gente adulta. Alejandro, quiero que nos sigas hablando de tu hija, de Antonia, de previo a esa violación que tú denuncias. ¿Cómo estaba ella? ¿Había sufrido algún tipo de depresión? ¿Cómo era? Quiero que nos describas también cómo era la personalidad de Antonia. Pero también Conversando de este caso impactante de Antonia Barra, estamos con su papá acá, estamos con una profesional también para comprender a través de esta situación familiar tan dura, un fenómeno que nos es cada vez más familiar en términos de la exposición de los jóvenes a estas amenazas, a estos riesgos, a las redes sociales. Y que, como decías tú, a pesar de que creamos que hemos hecho todo, igual está ahí. Sí, Y estábamos hablando de las cosas que había que cambiar por ley. claro. Quiero detenerme un poco a lo que tú acabas de mencionar, porque cuando uno dice lo he hecho todo, siempre con esta experiencia hay algo más. Creo que lo que podemos inculcarle aún a nuestros jóvenes, que hoy día son jóvenes, ¿cierto? Y de chicos, que no tengan temor. O sea, debemos nosotros seguir, o sea, si antes educábamos y sabíamos que ya todo esto había que decir, hoy día con toda la tecnología que hay, ¿cierto? Con toda la información y la rapidez que vuela, hijos, esto es lo que sucede con la tecnología. Pero que no tengan temor, Alejandro, perdona, ¿a qué te refieres? ¿Al temor de denunciar, al temor de de enfrentar al atreverse. papá, de Como- contar? como inculcarle a los niños, a los jóvenes, que cualquier cosa que aparezca en redes, que le esté afectando, ¿cierto? Denúnciala, dígala al tiro, no se quede. claro, que porque tú decías que tu hija fue amenazada de Claro. que iban a mostrar videos en las redes de ella. Eso es lo que nosotros, ¿cierto? Logramos determinar al final con el tema de la investigación. Pero para que no sucedan esas cosas, digo yo, nosotros tenemos que darle la confianza a nuestro hijo. Ya no es tanto la confianza, dime todo lo que te pasa día a día. La confianza que tenemos nosotros como padres ahora a asumir una responsabilidad más es preocuparnos de la tecnología. ¿Qué pasa con las redes? Hijo, ahora tengo que decirte que además de preocuparte del amigo, qué sé yo, hay que preocuparse de las redes. Ese es un tema que nosotros debemos abordar también y preocuparse de las redes. Ten tu cuidado con lo que publicas, ¿cierto? Ten tu cuidado con lo que te dicen a ti, ¿cierto? Y si te dicen algo, dime al tiro, dímelo. Mira, por favor, Obvio. dímelo como papá. Que y se vamos a atrevan meditar a hacerlo. que Qué importante ese mensaje, Alejandro, que tú das. Y yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, previo a esta violación que tú denuncias, que fue víctima tu hija, ¿cómo era tu hija? ¿Cómo estaba emocionalmente? Bueno, mi hija, se han visto los videos, qué sé yo. Mi hija siempre fue alegre. Ella siempre fue alegre, y ella muy preocupada de verse bonita, de verse hermosa y qué sé yo. Y ella tenía claro que cuál era su función en la sociedad, que se lo dejé muy marcado, y ella, cierto, como le digo, fue muy parecida a su papá. Y ella hizo las cosas. Ella estudió el primer año, que fue el año pasado, en la universidad en Ingeniería Comercial. Salió, quedó en el cuadro honor. Ahí quedan las que tienen la mejor promedio, ¿cierto?, de su carrera. Y este año también se lo ganó. O sea, si ella tenía una problemática, qué sé yo, ella no era así. Ella cumplió con su tema, con su responsabilidad de estudiar en la universidad y destacarse. ¿Ya? Me tocó, afortunadamente, de ir a recibir ese premio, ya que cuando ella ya no estaba, fue hace unas 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, y la verdad es que me quebré mucho ahí. Mucho. De nuevo me quebré porque en realidad vi un escenario, mi hija debía estar ahí, el pendón, imagínense que el pendón de mi hija, de la universidad, perdón, de publicidad, el pendón que estaba ahí, ella estaba ahí,
ella participaba de la publicidad de la universidad, porque tenía cierto, era bastante atractiva. Y la vi ahí y sus compañeros recibiendo el premio, y luego subo yo a recibir el de ella, y luego bajo y no está. Entonces, ¿por qué no está? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Y viene un tema de mucha pena, porque ya nunca más va a estar. Ese es un asunto que tenemos que solucionar como familia, no va a estar nunca más nuestra hija. Pero sin embargo, me da mucha fuerza el que esto no quede impune, que no sea un caso más. ¿Ya? Lo que le sucedió a mi hija hoy día, con toda esta información con la que salió ayer, todo Chile se está dando cuenta que era una niña de esta sociedad, una niña de una familia, una niña buena, era un ángel hoy día, y que fue truncada su vida por un delincuente. Alejandro, pero está con ustedes, va a estar siempre Por con supuesto. ustedes. Sí. Está aquí con nosotros, Claro. o sea, y su partida tiene que servir. El objetivo que ustedes se han puesto como familia es demasiado potente. O sea, queremos que esto se transforme en el antídoto para que no le pase a otra. Eso sirve como un, no consuelo, sino que como un motivo. Es un motivo para poder, en el fondo... Un sentido Eso. un a tanto sentido dolor. para quitarse también la culpa, porque yo sé que dentro de la familia, y me lo dice él mismo, me lo dijo Alejandro, que los hermanos se culpan. Yo sé que él también siente cierta culpabilidad, quizás de no haber detectado las señales, quizás haber impedido, quizás haber tenido una mejor comunicación con mi hija para haber evitado el suicidio, porque como me decía Alejandro, yo soy capaz de todo por mi hija. Si me hubiese contado que lo que le había pasado, yo la habría apoyado. Yo quizás, no sé cómo habría actuado, pero la habría apoyado, me decía. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que nunca es suficiente, más hoy en día, chicos, con las redes sociales, nunca es suficiente. Hay mucho acoso virtual. A Antonia le estaba pasando. Eso es algo que tenemos que poner mucho ojo, sobre todo los papás con niños, adolescentes, porque además ellos creen que pueden solucionar las cosas solos. Creen que pueden solos, pero se les escapa de las manos. Alejandro, muchas gracias. Mucha fuerza en este camino que sé que va a ser muy doloroso y que todavía queda mucho duelo por delante y nadie te va a devolver a tu hija. Un abrazo muy cariñoso también a tu señora. Cuenta con nosotros como programa cada vez que necesites dar a conocer el caso para ver cómo ha ido evolucionando, para ver en qué está, porque para terminar, ¿en qué está? ¿Este hombre fue formalizado? ¿Todavía no? ¿Qué se viene? La verdad es que estamos a espera de la parte de la Fiscalía de resultados de validación de algunas denuncias de otras niñas y algunos exámenes, ¿cierto?, de la Servicio médico legal de tu servicio hija. médico legal. Entonces, con todo esto ya bien definido, bien concreto, se procede a la formalización del tipo, que la gente entienda que por qué no se ha hecho. Es muy difícil. Y lo otro que me quiero comprometer, ¿cierto?, en una segunda oportunidad. Existe otro audio en el cual ella pide auxilio, apenas sale de esa cabaña, ¿cierto? Pide auxilio. Y la forma que lo pide, y lo estamos periciando, ¿cierto?, con gente capacitada, es que experta en estas cosas, y cuando tengamos la certeza de que ese audio, la voz, es una voz drogada, es una voz que está, la droga está ahí, ¿cierto? Nosotros lo vamos, como lo hemos hecho siempre, muy responsablemente, transparentar, ¿cierto?, a toda la sociedad y a la comunidad, porque es importante que hoy día ese tipo de pruebas sirvan para todos estos procesos judiciales que todavía parece que no se le toma el peso y no se aplican las tecnologías que en otros países desarrollados hay, y nosotros tenemos que traerla a esta, y ya vamos a cortar el duelo de la familia, el duelo de la investigación, el duelo de muchas cosas, y es otro medio de ahorrar los recursos del Estado, ¿cierto?, en capacitar a la gente que corresponda para que en el corto plazo termine con el calvario de la gente que tiene. Mucha fuerza y gracias, Alejandro. Gracias, Mariana, No, también por acompañarnos esta mañana. Un caso que vamos a seguir muy de cerca y vamos a estarle contando también a usted.